La desaparición de Jamie Hurley el 27 de mayo de 1990 sacudió profundamente a la pequeña ciudad de Asheville, Carolina del Norte. Era el día antes del fin de semana de Memorial Day, y Jamie no apareció en su trabajo esa noche. Cuando su padre, preocupado, trató de contactarla sin éxito, decidió ir personalmente a su casa. Al llegar, notó que la puerta estaba abierta, algo que no era común en la vecindad, y encontró una escena inquietante dentro de la casa. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterio. En la sala de estar, el sofá parecía estar preparado para que alguien durmiera allí, y en la almohada había una hendidura clara, como si alguien hubiera estado acostado. Todo parecía en orden, pero algo no estaba bien. En el dormitorio, la cama estaba perfectamente hecha, y el contestador automático estaba haciendo un ruido extraño, repetitivo, lo que indicaba que el casete había sido retirado. Con una creciente sensación de incomodidad, decidió llamar a la policía. A pesar de que la policía inicialmente consideró que Jamie, siendo adulta, podría haberse ido por su cuenta, la preocupación crecía a medida que pasaban las horas. Amigos y familiares se reunieron en la casa durante todo el fin de semana sin encontrar pistas. Sin embargo, el martes por la mañana, aún no había señales de Jamie. Las autoridades, finalmente, comenzaron a investigar en serio. Durante las entrevistas, se reveló que Jamie había tenido una cita reciente con un hombre de su pasado, Leslie Warren, quien había sido un joven que ella había ayudado cuando trabajaba en un centro de corrección juvenil 5 años antes. Leslie había sido condenado por secuestro y asalto, y había tenido problemas serios con las mujeres. Jamie había trabajado con él en la unidad de agresivos del centro, y aunque al principio ella sentía cierta preocupación por él, pensaba que su lado bueno superaba al malo. Cuando Leslie se puso en contacto con ella, le dijo que estaba pasando por problemas y quería hablar con ella. Sin pensarlo demasiado, Jamie aceptó recibirlo en su casa, aunque algunos de sus amigos y familiares ya le habían advertido que tuviera cuidado. 4 días después de la desaparición de Jamie, los detectives interrogaron a Leslie. Durante la entrevista, él parecía tranquilo y seguro de sí mismo, incluso encantador, y negó cualquier implicación en la desaparición. Afirmó que había pasado el día con Jamie, pero se fue esa misma noche. Cuando se le preguntó sobre su relación con ella, Leslie pareció sincero y recordó cómo Jamie había sido una gran influencia en su vida. A pesar de su comportamiento relajado, los detectives no lo descartaron como sospechoso. Poco después de su interrogatorio, las autoridades encontraron algo que les hizo saltar las alarmas, un bolso de mujer en la furgoneta de Leslie, que parecía pertenecer a Jamie. La policía también descubrió una sábana que coincidía con una de las que había en la casa de Jamie. En ese momento, el pánico comenzó a crecer entre los investigadores. Leslie fue arrestado nuevamente cuando se descubrió que en su furgoneta había rastros de sangre y otros indicios que lo vinculaban con el crimen. A pesar de su insistencia en que Jamie había muerto accidentalmente tras una sobredosis de cocaína, los detectives no creyeron su historia. Leslie alegaba que, al encontrar a Jamie muerta, se asustó y arrojó su cuerpo al río French Broad. Pero no había evidencia que respaldara su versión, y la policía no encontró ninguna prueba de que Jamie hubiera consumido drogas. Mientras tanto, los amigos de Jamie se unieron a la búsqueda. Familiares y vecinos pasaron horas revisando el río en busca de pistas, pero no encontraron nada. Los esfuerzos por localizar el cuerpo de Jamie parecían en vano, y las autoridades se encontraban cada vez más frustradas. Durante la búsqueda, se notó la falta de pruebas físicas que confirmaran la versión de Leslie. Nadie podía encontrar su cuerpo, y su historia comenzaba a desmoronarse. A pesar de las pruebas en su contra, Leslie fue liberado tras pagar una fianza, lo que generó aún más sospechas.
Días después, las autoridades comenzaron a investigar más a fondo el pasado de Leslie Warren. Descubrieron que había estado involucrado en otros incidentes violentos. En 1985, Leslie había intentado agredir a una vecina de su barrio y fue enviado a un centro de corrección juvenil. Además, los investigadores descubrieron que, en el mismo año de la desaparición de Jamie, había sido interrogado en relación con otro caso de asesinato sin resolver en Carolina del Sur, el de Velma Gray, una cantante que fue encontrada muerta en un lago. Sin embargo, no había suficiente evidencia para arrestarlo en ese momento. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar cuando se descubrió que Leslie había estado involucrado en más asesinatos. La policía había comenzado a creer que podía estar tratando con un asesino en serie, pero necesitaban más pruebas para poder acusarlo formalmente. Un giro importante ocurrió cuando la madre de Leslie, sin saberlo, proporcionó una pista crucial. Durante una conversación con los detectives, reveló que su hijo había sido interrogado 3 años antes por la desaparición de una joven llamada Patty Bingard en Nueva York, otro caso no resuelto. Además, mencionó que Leslie había confesado haber matado a Patty. Este descubrimiento fue suficiente para que los investigadores comenzaran a pensar que habían encontrado al asesino de Jamie y de al menos otra víctima. En la víspera de su arresto, Leslie se encontraba en East Point, Carolina del Norte. Allí, las autoridades lograron rastrear su paradero a través de una llamada telefónica que hizo a su esposa, Tracy. Gracias a esta pista, los oficiales lograron localizar su ubicación y arrestarlo. Al principio, Leslie no ofreció resistencia, y la policía lo detuvo sin incidentes. Durante el interrogatorio, las autoridades utilizaron una táctica psicológica para presionarlo. Con el apoyo de la FBI, prepararon una sala de incidentes falsa, llena de pruebas incriminatorias y fotos de las víctimas. Al ser confrontado con la evidencia, Leslie finalmente cedió y confesó los asesinatos. Su confesión fue espeluznante, admitió haber matado a Jamie Hurley, Velma Gray, Patty Bingard e incluso a otra víctima, Katherine Johnson. La policía pudo recuperar el cuerpo de Jamie Hurley gracias a la ayuda de un miembro de la familia de Leslie, quien los llevó a un lugar remoto en las montañas Blue Ridge, donde el cuerpo de Jamie fue encontrado enterrado. Tras la autopsia, se determinó que Jamie no había muerto de sobredosis, como Leslie había afirmado, sino que había sido estrangulada. Leslie Warren fue finalmente arrestado y acusado de múltiples asesinatos. Durante su juicio, se mostró frío y calculador, sin mostrar remordimiento por sus crímenes. En 1993, fue condenado a muerte por el asesinato de Jamie Hurley, y su historia se convirtió en un sombrío recordatorio de la capacidad de las personas para ocultar su verdadera naturaleza. El caso dejó una marca profunda en la comunidad de Asheville. Jamie Hurley, una mujer amable y servicial, fue arrebatada de su familia y amigos por un hombre que había logrado manipular a aquellos que lo rodeaban con su encanto superficial. Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video.